Como lo comentaba Diana, yo empecé a los 19 años a trabajar en la Jornada del Oriente y fue justamente Martín Hernández Alcántara quien me recibe pues mis primeros textos. Yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo en la jornada y sí que fue difícil trabajar en la fuente de nota roja que más elegantemente en la jornada se llama la sección de justicia, porque normalmente los periodistas que se dedican a esta área son hombres. Entonces siempre, y lo digo desafortunadamente, era como la vieja, ¿no?, en el grupo de hombres que no sabía manejar una motocicleta, o la vieja a la que no sabía preguntarle cosas al policía por miedo incluso al acoso, ¿no? Y en eso soy muy clara. Y sin embargo uno aprende como a adaptarse y se empieza uno a volver más recia, más dura incluso hasta en la vestimenta por miedo a parecer mujer, ¿no? Y después de un tiempo recibo la invitación para Televisa Puebla, y era yo mala para salir a cuadro. No me gustaba para nada eso de que maquíllate todos los días y entacónate. Pero todavía nota roja, pues era doblemente complicado, ¿no? Y ahí en Televisa les cuento una historia. Tuve la oportunidad de cubrir una nota que me marcó de manera muy fuerte. Una niña en San Antonio Cacalotepec fue encontrada apuñalada el día de la Virgen de Guadalupe y no se sabía exactamente qué había pasado con la niña, no se sabía quién había sido el homicida, y la niña estaba completamente cuchillada, ¿no? Evidentemente cuando me dicen que yo vaya a San Antonio Cacalotepec para cubrir esa nota, a mí me dolía el corazón de acercarme tan solo a los padres a pedirles que me dieran una entrevista en medio de un velorio de la niña de 8 años. Y me decían en la oficina, pues es que es tu trabajo. Fui a San Antonio Cacalotepec y al principio el pueblo estaba muy renuente. Es un pueblo en donde se juntan todos y te corren a pedradas, y yo les pedí de favor que me dieran la oportunidad de contar la historia a manera de utilizarme a mí para alcanzar la verdad que todos queríamos encontrar. Entonces yo les dije, sí es cierto que es mi trabajo, sí es cierto que es mi labor informar, pero ustedes utilícenme a mí para hacer presión a las autoridades para que finalmente encontremos quién fue el desgraciado que hizo esto. Afortunadamente, y sí, todos los días presionábamos con el tema y se logró que la policía judicial de aquel entonces alcanzara al homicida. No estoy diciendo que haya sido por mí, a lo que voy es que finalmente el periodismo, el verdadero periodismo, es el que sirve a la gente. Alguna vez un periodista amigo me decía, el verdadero periodismo es el que corta cabezas, el que muestra la corrupción, y entonces el día de mañana ya ese director no está porque le dimos un periodicazo. Para mí el periodismo es servir a la gente, y yo me sentía mucho más contenta y complacida cuando hacía un pequeño reporte vial porque había un bache y al día siguiente ya no estaba. Ese servicio que humildemente traté de hacer durante el tiempo que estuve en medios de comunicación, me condujo a un medio de comunicación que se llama Enlace Puebla, quizás ya no existe, no sé, que se trataba de un proyecto para migrantes. Y fue ahí donde realicé una entrevista para la NASA, porque era el 60 aniversario y conozco a José Hernández Moreno. Y entonces, a través de su historia, es como me empiezo a involucrar en la literatura. ¿Por qué? Porque en ese tiempo él estaba como en boga, puesto que estaba a meses de ser enviado a la Estación Espacial Internacional,
Y bueno, pues mexicano, obviamente su físico es, pues vaya, como nosotros, ¿no? O sea, no es el clásico gringote, científico, delgado, güero, no. O sea, es como nosotros, bigotito, moreno, de piel morena. Y entonces él me dice que hay una editorial que está buscando a un biógrafo y me dice, yo no lo elijo, pero pues veías casting, pues igual y pega. Y sí, envié mis documentos a la editorial Hachette, que son los que hacen el Arús, el Baldor, que nos gusta a todos. Y entonces, pues finalmente soy elegida. Me dicen, bravo, muy bien, tienes 3 meses para escribir el pinche libro. 3 meses para ir a Michoacán, para ir a Houston, y se escucha bien bonito, y, ay, la escritora, la biógrafa. Sí, chútate una investigación y una redacción de un libro en 3 meses. Entonces tuve que renunciar a todo para perseguir ese proyecto, y finalmente la verdad es que fue un libro que me dio mucha gratificación, no nada más porque fue el primero, sino porque aprendí muchas cosas en el camino y en el trayecto. Y si no hubiera sido por ese método periodístico que yo ya traía, jamás lo hubiera logrado. Porque todas las entrevistas, todo el trabajo de campo, pues implicaba un trabajo periodístico finalmente, porque se trataba de una biografía, digamos, apegada a la realidad. Bueno, se realiza después la versión infantil del libro que se llama El niño que tocó las estrellas, que fue otro reto porque yo a la única niña que le escribía era mi hija de 6 años, que en ese momento tenía 6 años, y la que me corregía los textos era ella. Si ella no entendía algo, entonces lo iba yo modificando. Y pues le salió muy bien el libro a mi hija. Si me dice, mamá, dice, ¿cuál es mi crédito? Y posteriormente traté como de abrir un poquito más mi campo de exploración a la ficción, y es cuando conozco a Frania Pater, que es una mujer de origen polaco, que durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial ella estuvo en un gulag, en época de la ocupación alemana y soviética de la Segunda Guerra Mundial. Y a mí me pareció muy importante contar su historia, porque normalmente cuando hablamos de Segunda Guerra Mundial, ¿a qué nos remitimos? A los nazis. Alemania. Ajá, a los campos de concentración. Y muy pocas veces nos remitimos al estalinismo. Ella sufrió el régimen estalinista. Ella padeció durante esa época que llegaran el ejército rojo a su casa y les dijeran, ¿saben qué? Tienen 15 minutos para salir, porque ahí está un trineo, ¿y a dónde los va a llevar? Pues quién sabe, pero esta tierra ya es de ocupación soviética. 2 años Frania Pater está en el gulag junto con su familia, en Siberia, trabajando a marcha forzada a menos 36 grados centígrados, durmiendo en barracas en donde dice que no sabía si las personas que la acompañaban estaban muertas de congelamiento o dormidas. Y ella tenía 17 años cuando iba en el trayecto en el tren que la llevaba a Siberia, a Krasnoyarsk. Finalmente, y por cosas de la vida, ella termina viviendo en México, en la ciudad de León, donde hay una pequeña comunidad polaca. Y entonces yo le pido de favor la oportunidad de contar su historia. Y este libro, si bien se trata de memorias, me dio la oportunidad de abrirme un poco más a la ficción. Entonces como que va uno expandiendo sí su visión y su panorama, y sin embargo yo seguía haciendo uso de mi rigor periodístico para realizar ese tipo de trabajo.